Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. Me han pedido que si podía hacer como un resumen de las líneas de fuerza de esta carta apostólica que nos ha regalado Francisco sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios, que se llama en latín Desiderio Desideravi. Esas palabras de Jesús que recoge San Lucas diciendo, pues con un gran deseo he deseado comer esta Pascua entre vosotros antes de padecer, dando a entender que hemos de responder a ese deseo con la misma actitud de amor, de diligencia, de interés. Entonces el Papa, se podría decir que hay como una serie de preocupaciones primordiales que se reflejan en este documento, en el que nos viene a decir que uno de los intereses principales del Concilio Vaticano II era promover una más activa participación, que actosa participatio en latín no significa activismo, ¿no? Hacer cosas y tal, y no, una mayor interiorización, un entrar en el misterio, ¿no? Para encontrarnos con Jesucristo en todo el pueblo de Dios, porque por los modos como se venía celebrando, aunque tenían cosas positivas, pero se perdían también aspectos relativos a la palabra de Dios, al poder saber qué es lo que se estaba haciendo en ese momento, y entonces el posibilitar que se utilizara la lengua vernácula, no imponerla, porque la lengua oficial de la Iglesia sigue siendo el latín, y para las celebraciones sigue siendo el latín, no es que haya que pedir permiso para eso, ¿no? Esa es la lengua oficial de la Iglesia de rito latino, pero sí el favorecer que pudiera traducirse los textos para que la gente pudiera enterarse más y participar más intensamente. Entonces, hay una serie de líneas de fuerza que se podrían decir que una es el seguir trabajando para que la celebración litúrgica acabe siendo un encuentro con Jesucristo, no una mera celebración, una representación de teatral, ¿no?, por así decirlo, de unos actos, de unos contenidos. No, es importante que todo eso, que eso tiene que darse, claro, pero todo eso conduzca al encuentro personal, vivo, con Jesucristo. Si no facilita ese encuentro, estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Luego, el Papa dice que, claro, que la liturgia debe estar atenta, prevenida respecto de dos peligros. Como saben, en la carta que nos mandó Gaudete et Exsultate, el capítulo 2, dice que los dos enemigos de la vida cristiana principales son el gnosticismo, reducir la fe a una gnosis, a una teoría, a una mera doctrina, y el pelagianismo, pretender salvarnos por nuestras propias fuerzas, esto que la gente hace hoy. Yo me voy a ser feliz con el yoga, ¿no?, con el tal cosa, con unas prácticas que yo por mí mismo me salvo. Pues no, eso no salva a nadie, ¿no? Entonces la liturgia tiene que estar tiene que estar celebrada muy atenta y muy prevenida respecto el subjetivismo, que es una forma de gnosticismo, una privatización de la liturgia, que está pasando, por desgracia. Hoy día se va a un funeral y todo es privatización, todo es subjetivización, ¿no? Yo quiero que se haga esto y que se haga un panegírico, que no, un funeral no es eso, o una boda, aquello es falcon cres, o sea, aquello es una pena, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver eso con una celebración cristiana? O unas comuniones, digo comuniones, no son primeras, es primera y la última, unas celebraciones, ¿no?, en la que Cristo brilla por su ausencia, porque no es el protagonista para esos niños. O sea, el subjetivismo, anular, y luego el otro aspecto, el pelagianismo, anular el valor de la gracia.
Es decir, hay un modo distorsionado de cristianismo que es eso, convertir la liturgia en una cosa subjetivista en la que el protagonista no es Jesucristo, no es Dios, no es la Iglesia, sino que soy yo y luego pues una especie de que yo hago lo que me da la gana y nos vamos a salvar por nuestras fuerzas y que no nos atenemos a la celebración de la Iglesia, ¿no? Bueno, para que podamos prevenirnos respecto de esos dos peligros, el Papa dice que hace falta redescubrir la belleza de la liturgia y entender para vivirla con mayor intensidad y luego pues con una calidad de la acción celebrativa, ¿no? Y luego pues el asombro ante ese misterio pascual que se hace presente en nuestras vidas por medio de la liturgia, ¿no? Es importante ir a abrirnos a la trascendencia, ¿no? Con este espíritu de asombro. Por eso, claro, o tenemos en cuenta estos aspectos, o si no, pues luego el Papa también le preocupa mucho que la formación litúrgica llegue a todos los fieles, a todos los creyentes. No puede ser patrimonio de unos pocos, de unos cuantos clérigos y entre ellos aquellos especialistas en materia litúrgica. No, hace falta, como dijo el concilio, un acrecentamiento de la formación litúrgica de todo el pueblo de Dios, y de esa manera esa contraposición que se hacía antiguamente. Esto es evangelización, no es sacramentalización. No, si es que la primera evangelización es la de un sacramento bien celebrado y bien transmitido a todo el pueblo que participa. O sea, una celebración que no evangeliza es que no es auténtica celebración, no se está haciendo bien. Uno está metiéndose en sí mismo, o está siendo un burócrata, o está cayendo en un subjetivismo, relativizando todo, saltándose las normas litúrgicas, que están para algo, que son fruto de una experiencia maravillosa de la Iglesia de 20 siglos, y no 20 siglos, sino 40 siglos, porque recoge también toda la tradición del pueblo de la antigua alianza. Muchísimas de nosotros, pues nuestras celebraciones son, pues la primera parte, pues al modo como se celebran en la sinagoga la palabra, y una segunda parte que es como se celebraba la Pascua, pero ya la Pascua cristiana, la Pascua judía, pero ya en cristiano. O sea, que es que son 40 siglos de experiencia, de detalles, que no nos podemos saltar a la torera. Y como decía cuando yo vivía en Andalucía, en el arciprestazgo, el encargado de liturgia de la diócesis, pues en una ocasión pues vino y dijo: mirad, cuando vayáis a hacer una genialidad litúrgica, o sea, un atropello, algo que no está bien, lo que os pido es que estudiéis, para que lo hagáis con conocimiento. Y entonces veréis cómo ya no lo hacéis. En cuanto uno descubre que aquello que uno se va a saltar tiene un sentido importantísimo, ya uno no se dedica a ese subjetivismo del que critica tanto el Papa, ¿no? Y luego un último punto que a mí me parece, viendo la Desiderio Desideravi, ¿no?, esta carta apostólica, un punto que me parece de gran importancia para el Papa, es el silencio. El silencio. El silencio, que es, como dice el Papa, como la presencia, el símbolo de la presencia, de la acción del Espíritu Santo. Silencio que facilita el arrepentimiento y la conversión. Ese silencio que nos lleva a interiorizar, a hacer esa oración en la que uno reconoce que lo importante es lo que Dios haga en mí, no lo que haga yo. O sea, el silencio es todo lo contrario, el pelagianismo. Es decir, aquí hemos venido a ponernos al alcance de Dios, a ver qué es lo que el Señor hace en mi alma durante esta celebración, ¿no? Gestos como arrodillarse,
pues tienen todo su significado, no es un mero formalismo, es todo un contenido, es adorar a Dios con nuestro cuerpo, ¿no? Porque somos cuerpo y no solo somos espíritu, ¿no? Entonces, bueno, es una carta pues que tiene estas líneas de fuerza, que ya digo, que está muy en consonancia con la espiritualidad que el Papa ha recordado en su pontificado y que viene recogida en la carta apostólica también, Gaudete et Exsultate, sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere.